poco unos cuestiones así medios chillones. Así está bien. Ahí déjame. El agua está bien ahí, gracias. Y de repente cuando empieza a hablar la unción chillona, se escucha medio feo, ¿no? Entonces, un poquito más de cabina, un poquito más de graves, por favor. Todo pasa, todo cambia, pero la palabra de Dios permanece. Creo que más o menos ahí suena. Bien, buenas tardes. Oye, tardes, casi tardes. Dios les bendiga mucho. Espero sinceramente que el día de hoy Dios nos traiga una palabra fresca, una palabra que nos lleve a no sé, un pasito más allá de lo que es nuestra fe. El apóstol Pedro fue llamado por el Señor y le comentaba en algún momento el Señor, poco antes de la cuestión de su prendimiento, les decía, el enemigo ha pedido permiso para zarandearlos. No solamente a Pedro, a todos los discípulos, a todos los apóstoles. Pero yo pido que tu fe no falte. Tenemos un concepto importante, el nombre de la prédica se llama el poder de los procesos de Dios. Sé que se transmite esto por YouTube, así que saludamos a los que están en redes sociales. Les pedimos que si esto les agrada, si esto les da un poquito de bendición, un poquito menos de ganancia, por favor, porque se está viciando un poquito. Les damos la bienvenida a todos los que están en casa y le damos la bienvenida a los que están en redes sociales. Bendecimos, si les gusta este servicio, por favor, no solamente le den like, compartan, esparzan la palabra, que la palabra vaya más allá de los límites que se nos han impuesto. ¿Vale? El poder de los procesos de Dios. ¿Qué es un proceso? Seguramente ustedes recordarán por ahí cuando la Biblia habla de que nosotros somos barro y el Señor es el alfarero. Qué hermosa cuestión, pero quién sabe cómo es el proceso de alfarería. Está medio complicado, o sea, no sé, de repente pensamos que el alfarero va a tomar la arcilla como la masa para amasar tortillas. Como diría el señor Fresa, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Nada que ver, porque la arcilla no es algo maleable, hermanos. La arcilla es algo muy duro y se necesita mucha presión. Y hay ocasiones, yo viendo un video, porque no me ha tocado ver un alfarero real, digo, después de que hace muchos años me tocó ver aquella película, ¿se acuerdan? La de La Sombra del Amor, que ponía una canción y una persona estaba por ahí haciendo, una muchacha estaba haciendo y el muchacho se le acerca y la abraza y están. En ese momento la arcilla ya fue procesada. El proceso previo es, si fuera arcilla, la arcilla diría ouch, ouch, ouch. Diría muchos ayes, porque es un proceso complicado. Ves a una persona agarrar y ¡pam! Tienen que azotar la arcilla para poder permitirla que sea lo suficientemente moldeable. Bueno, pero vamos a hacer algo un poquito diferente, porque a veces la arcilla, ya para esta época, digo, si fueran de Tonalá, de Tlaquepaque, por allá por el rancho donde nosotros andamos, pues seguramente sí, los jarritos de Tlaquepaque, las vasijas de Tonalá son de arcilla, pero aquí como que está más industrializada la cosa, como que no hay, no sé, ¿quién tiene jarritos en su casa? ¿Todos tienen jarritos? Bueno, no de la marca de refrescos, sino de, de nosotros, ¿verdad? Y nunca nos preguntamos cómo lo hacen. Pero hoy vamos a ver un poquito de un avance. Me traje un instrumento didáctico. Y aquí dice cuate, qué curioso, ¿verdad? Un instrumento didáctico por dos cosas. Dice Marcos 16:18. Tomarán cosa mortífera y nada les pasará, ¿verdad? No, pero lo importante es que esta lata tiene una historia personal. Esta lata tiene una historia. Así como todos nosotros tenemos una historia, la historia de la lata la podemos ver en el siguiente proceso. La idea, ahorita te abrimos y ahorita no la ejecutamos. ¿Qué pasa con la lata? ¿Cómo nace una lata de refresco? Independientemente de la marca que sea. Primero, hay una mina
de un mineral que se llama bauxita. Eso hay que cavar profundo, y normalmente ese que se ve chiquitito ahí es un camión que si yo me paro a un lado, le quedo a la mitad de la llanta, de ese tamaño. Es un llantonón gigantesco. El doble de mi tamaño es la llanta de ese camión, la pura llanta. Imagínense el tamaño del camión. Le alcanzan, si no me recuerdo, cerca de 150 toneladas de peso. No sé si sea mucho, no sé. Es muchísimo. Yo ya una tonelada ya es mucho. Imagínense 50, 100 toneladas, es monstruoso. El punto importante es, se toman muchísimas toneladas. Digamos, de cada 100 toneladas de esa tierra va a salir aproximadamente unos 20 kilogramos de aluminio. ¿Cómo lo sacan? Bueno, primero lo muelen y lo remuelen y lo vuelven a moler, lo meten en un baño químico y posteriormente lo pasan a una fundición para que después se haga un lingote. ¿Qué proceso tan interesante? Estamos hablando de procesos. Después, ese lingote se va a pasar y se va a calentar y se va a empezar a machacar y se va a pasar por unos rodillos una y otra vez con alta presión y alta temperatura para generar un rollo, un mega rollo. Ese rollo pesa 2,5 toneladas, más o menos. Y ese rollo, cuando lo pones tan caliente que no lo puedes tocar con la mano. A pesar de que ya se enfrió, guarda mucho calor todavía. Ahora, después ese rollo pasa otra vez a hacerlo todavía una máquina que lo aplana más todavía, porque ese rollo tendrá a lo mejor unos 8 milímetros, unos 10 milímetros, casi 1 centímetro de grosor, pero la lata no. La lata tiene apenas 1,5 milímetros de grosor. Entonces tiene que volver a aplastarlo, acomodarlo, a estirarlo, y después pasa por una máquina que se llama troqueladora que le da un golpazo, y entonces con ese golpe le da la forma que conocemos de la lata. Después de eso pasa y le meten las aguas negras del imperialismo, ¿no es cierto? Pero él mete las aguas negras que tanto son negras, ese refresco es negro. Entonces yo digo, yo de cariño le llamo las aguas negras. Entonces esas aguas negras tanto las disfrutamos, ¿no? Pero chequen cuántos pasos lleva. ¿Cuántos de esos pasos han sido dolorosos hasta este momento? Luego, siguiente paso es, pasa a los camiones, se va al supermercado, a la tienda de conveniencia o a la tienda de la esquina o a su refrigerador, para que pueda estar en su refrigerador. Y en un momento determinado que ya llegó de trabajar, saca su lata, se escucha el clac, ay, qué rico, gluc, 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 y se lo consume. A veces poco a poquito, a veces de un solo sorbo. Y luego, ¿qué sigue? En la cultura que tenemos que hacer, es necesario reciclar. Entonces tomamos la lata, le damos una enjuagada, lo echamos al cesto de reciclaje y va a regresar al proceso de lingotes. Como viene serigrafiada, hay que meterle otro químico para retirarle la pintura, se empieza a machacar en grandes cubos, luego se vuelve a pulverizar, se vuelve a meter al horno, a un horno cerca de 600 grados centígrados, y entonces vuelve a salir el lingote y otra vez vuelve el proceso. ¿Por qué razón puse esto como ilustración, hermanos? Porque nosotros salimos de un proceso y entramos en otro. Tenemos procesos familiares, tenemos procesos de salud, tenemos procesos económicos, tenemos procesos incluso en el que el Señor nos dice, hoy es la temporada de hacer algo puntual. Y es lo que nos dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y más adelante nos habla que hay tiempo de reír, que hay tiempo de endechar. Endechar, palabra rara para decir llorar desconsoladamente. Hay tiempo de construir y hay tiempo de destruir. Hay tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay tiempo de cantar y ahorita es tiempo, por favor, no de dormir. Tiempo de escuchar la palabra,
porque Dios nos va a hablar de manera poderosa el día de hoy. Entonces, estamos hablando, en este caso, hermanos, también hay procesos que son visibles, pero hay procesos que no vemos. El proceso visible, como les platicaba, podemos solicitar irnos a una visita guiada a cada una de estas fábricas para ver cada una de las máquinas y lo que pasa y lo que ocurre y cómo se va transformando desde un puñado de tierra hasta una lata que está teniendo nuestra bebida favorita. 0 graduación alcohólica, por favor. Entonces, el punto es este. Esos procesos son visibles, pero hay procesos que no vemos. El proceso de crecimiento no lo vemos. Tomamos una semillita, la metemos en la tierra, la abonamos, la regamos. Dice justamente el apóstol Pablo, ¿no? Unos siembran, otros la regamos, ¿verdad? Pero Dios es el que da el crecimiento. Y ese crecimiento nosotros no lo vemos de manera directa. Lo vemos hasta que ya ocurrió. Hasta que podemos ver el brote, cómo sale esa plantita, es el momento en que nosotros decimos, oye, algo es diferente contigo. Y es donde decimos nosotros, alabados a Dios, que hoy soy diferente. Porque antes a lo mejor andaba, como dice la Biblia, en mis delitos y pecados. Pero la gracia, la misericordia, la bondad, la benignidad, la longanimidad de Dios ha permitido que sea transformado de una tierra en un vaso de honra. Porque un vaso de honra, ¿qué mejor honra que ser un vaso, que sea un recipiente que recibe al Espíritu Santo? ¿Ven? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de este concepto. Dios no improvisa, hermanos. Él trabaja por procesos. O sea, Dios, a veces que vemos cosas son inmediatas. Por ejemplo, hay un predicador que habla y dice, oye, ¿cómo le hiciste para tener una iglesia muy grande? Hace rato oraban, escuché que oraban por una iglesia grande. Grande, una iglesia de gigantes, diría yo, más que una iglesia grande. Porque alguien oraba, no una iglesia grande en números, sino en calidad humana, sino en calidad espiritual. Y yo diría, ¿por qué no las dos? Porque recuerden que hay bueno, algunos que saben algo de matemáticas, hay una curva que se llama la curva de la campana. Y resulta y resalta que en esa curva se puede dividir en 3 partes. La gente que está en medio, que es la que viene, alaba, recibe, va creciendo poco a poco en el Señor. La gente que está en el extremo de su derecha, que es la gente que se destaca, que se levanta, que da el paso adelante, que da la milla extra, que sirve al Señor, sirviendo a los hermanos. Y también siempre va a haber una pequeña colita izquierda, que es la gente que dice, no vengo, está chida la alabanza, con perdón por la expresión idiomática, está padre el asunto, qué buena coinonía, ya me recargué. Son cristianos kadosh. Bueno, kadosh días vienen, ¿verdad? Entonces, y que entre semana su Biblia está acumulando polvo. Pero bueno, en ese volumen, lo más importante es que los que están en medio se empiezan a empujar hacia la derecha, hacia su derecha. Dios empieza a dar un convencimiento, ¿para qué? Para crecer, para servir. Porque, hermanos, dice la Biblia del mexicano, el que no sirve, no sirve, ¿verdad? El que no nació para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero bueno, eso es más bien, diríamos aquí en Ciudad Neza y pues, cuestiones aledañas, esa es la Biblia, la reina valedora, ¿verdad? Pero bueno, ya hablamos en sí específico, hablamos de un proceso industrial. ¿Cómo podemos definir un proceso? En este caso industrial. Dice, en la industria, cuando se desea crear un producto de alta calidad, ¿quién quiere ser un producto de alta calidad? Yo quiero ser un producto de alta calidad.
ya sea acero, aceite, perfume e incluso pan, se sigue un proceso. Vamos a definir este proceso. No se toma la materia prima y se entrega al instante. O sea, no es una varita mágica para agarrar algo y decir, no sé, una palabra mágica y ¡pum! Ya apareció algo. No, hay un proceso que transforma. ¿Cómo se llama nuestra congregación? Transformados por su gracia y por su gloria, ¿verdad? Entonces el punto es, hay una serie de etapas entonces, por ejemplo, purificación, presión, calor, mezclado, reposo, control de calidad, también llamada verificación, y hasta el último, la presentación. ¿Sí? Entonces nosotros hemos visto procesos preciosos, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, en donde vemos una persona que llega al centro de rehabilitación y empezamos nosotros a trabajar con ellos, digamos, nosotros no tenemos un centro, pero servimos a un centro y hemos visto personas que vienen en término, o sea, en un nivel tan impresionante que parece que su mente no está en su cuerpo. Decimos coloquialmente, está bien juido o bien juida. Y después de eso, después de una serie de procesos de regeneración, de renovación, de crecimiento, de limpieza, vemos cara de esperanza, ojos de amor, ¿sí? Una expresión en la cual dicen, gracias Señor, porque me sacaste, ¿de dónde? Del lago cenagoso. La confesión de fe de Westminster así dice, este pecador ha sido, ¿cómo no ser agradecido cuando este pecador ha sido sacado del fango cenagoso, que el Señor me ha lavado con su sangre y me ha convertido en una nueva criatura? Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Manténganme ese pensamiento. Entonces, es un diseño divino, un proceso es algo que requiere tiempo, que requiere condiciones específicas, que requiere supervisión cuidadosa y sobre todo vencer la resistencia al cambio. El paso número 1 de las personas que se meten a Alcohólicos Anónimos, drogadictos anónimos, neuróticos anónimos y otras cosas anónimas, dicen, número 1, tengo un problema. Si me tomo la coca, va a pasar a fluir algo diferente. Aquí quedamos, gracias. Gracias. Entonces, me quedé en qué, perdón, se me fue el rollo. Vencer la resistencia al cambio. Cuando decimos, es que yo así soy, así nací. ¿Se acuerdan de esa canción? Por ahí, de hecho, hay una colonia aquí en Ciudad Neza que se llama, que no me acuerdo cómo se llama, sinceramente, pero que tiene nombres de puras canciones ancianitas, viejitas, de Cielito Lindo, Amanecer Ranchero y demás, ¿no? Y me acuerdo de una canción de Pedro Infante, ¿no? Que se llama, que decía, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Ese es el detalle. El primer punto es, ¿quiero ser transformado? Sí. Bueno, ¿quién quiere ser transformado? ¿Quién está dispuesto a aceptar el dolor de ser transformado? Cuando una mariposa, ¿quién conoce la premariposa? La mariposa antes de la mariposa. ¿Qué animal tan feo? Una oruga verde así, no sé, así como pegostiosa, como con algunas tienen algunos cabellotes, así, unos pelotes así gigantescos y un color. El color está bonito en muchas, pero de repente así como, no sé, a veces como para darle una mordida, no, ¿verdad? Y hay personas que de repente en la selva tienen que hacerlo para alimentarse. Pero esa oruga horrorosa se mete en un capullo que se llama crisálida y pasa cierta cantidad de tiempo en donde es transformada, pero todavía tiene que salir de la crisálida, tiene que romper esa crisálida.
Hay experimentos que personas que han hecho metiendo tijera a la crisálida para que abra, la mariposa sale, pero no tiene la fuerza suficiente para vivir y se muere las pocas horas. Porque esa resistencia, ese romper su capullo, ese salir del capullo, la prepara para tener la fuerza suficiente para volar. Y la mariposa monarca vuela desde Canadá hasta Michoacán, 5,500 o más de kilómetros. Un animal que pesa, ¿cuánto les gusta que pesara? 15 gramos, 20 gramos. Vuela esa distancia impresionante, pero porque el proceso doloroso de vivir en una crisálida, de romper el capullo para poder salir, la preparó para un viaje gigantesco. Y Dios tiene preparado para usted, hermano y hermana, un viaje gigantesco. Un viaje poderoso. Un viaje en el que nosotros tenemos que tener el primer paso. Y el primer paso es aceptar la corrección. Y también necesitamos crecer en Cristo. Entonces, Dios no improvisa, es un diseño divino. Cada cosa que pasa en nuestra vida está diseñada por Dios. ¿Cuántos fueron sacados, por ejemplo, de la drogadicción o del alcohol? Nadie. Bendito Dios. ¿Cuántos fueron sacados de un potencial divorcio? ¿Cuántos fueron sacados de, no sé, de una relación tóxica? ¿Cuántos fueron sacados de una religiosidad tóxica también? Porque, exacto, porque a veces estoy en una iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana no necesariamente es una iglesia sana. A veces hay iglesias tóxicas, ¿sí? Hay iglesias manipuladoras, hay iglesias, pastores también que mienten, que utilizan a las ovejas porque dicen que las ovejas solamente sirven para dar lana, ¿no? Y hay gente que abusa, hay gente que utiliza a las ovejas, se sirve de ellas. He conocido pastores o pastoras que ni siquiera ellas llevan su mochila. Tienen alguien que les cargue la mochila, que les cargue el portafolio. ¿Qué pasa ahí? Para mi punto es manipulación, pero Dios a veces nos permite entrar en esos lugares para que cuando veamos la gloriosa verdad de su palabra, digamos gracias, Señor. Y eso es un proceso también. Y eso es un proceso poderoso también. Tenemos una transformación gradual. La transformación gradual es que no ocurre de la noche a la mañana. En muchas ocasiones hay ciertos problemas de nuestro carácter que Dios transforma inmediatamente de la noche a la mañana. He conocido personas que eran adictas al alcohol, que han sido sanadas por Dios y que han tenido un encuentro personal con Cristo y al día siguiente cero alcohol para todo el resto de su vida. No pueden ver al alcohol. Pero hay otros rasgos de carácter que todavía les falta procesar. Somos seres complejos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza porque Dios no es un Dios simple. Nuestro Dios es complejo. ¿Cuántos nombres tiene Dios? Uno, pero tiene muchos títulos. El Dios de los ejércitos, el Dios redentor, el Dios consolador, el Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que está presente. El libro de Ezequiel tiene una palabra preciosa que espero algún día lo podamos predicar también. Jehová Shamaot. Jehová está aquí. Y ese Jehová está aquí en el Nuevo Testamento se toma con la palabra Ebenezer, no como nombre de iglesia o de ministerio. Ebenezer, hasta aquí me ha traído el Señor de la mano. Pero yo me tropiezo y me pego la rodilla cuando voy de la mano de Dios. ¿Y qué pasa? Que me ayuda a levantarme,
pero me dolió el golpe. Pero yo de repente me solté y me caí y Él me vuelve a tomar, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Transformación gradual, hermanos. Romanos 12:2, aquí está, ¿no? Es el 2, sí. Cuando dice Romanos 12:2, una parte que me encanta, voy a hablar en la Reina Valera dice transformar su pensamiento, transformar su alma, transformar su espíritu. Estoy parafraseando. Déjense, pero ese transformar tiene que ver con una voz pasiva. Dejen que el Señor los transforme de manera tal que aprendan que a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Solo así podrán ser capaces de entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Solo así. Mientras no someta mi voluntad a la voluntad de Dios, voy a seguir diciendo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Y hay cristianos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Si soy tu hijo. En las redes sociales sale algún chiste. Dios, Señor, dicen algunos, yo creo que han sido otro tipo de iglesia, dicen, Diosito, yo sé que soy tu mejor guerrero, pero ¿por qué me sigues aventando pruebas? Bueno, porque nosotros sabemos que no es Diosito, es un Dios poderoso y nos va a seguir dando pruebas porque esas pruebas nos van a hacer más fuertes. Vamos a salir del horno de aflicción. ¿Y cómo vamos a salir? Más fortalecidos. Y vamos a resistir todavía más temperatura. Y vamos a resistir más calor. Porque Dios quiere convertir a cada uno de nosotros como pedazos de carbón. ¿A quién le gusta el carbón? A mí me gusta el carbón para hacer unos buenos tacos, un buen asado, ¿verdad? Pero ese pedazo de carbón, bajo las condiciones adecuadas de calor y temperatura y presión, bueno, calor, temperatura casi es lo mismo, ¿eh? Temperatura y presión van a generar otro carbón, pero que es perfecto estructuralmente. Ese otro carbón se llama diamante. ¿Cuánto cuesta un diamante en esta vida? Carísimo, ¿verdad? Pero bueno, al final del día, Dios nos quiere hacer diamantes. Todos somos diamantes potenciales, pero Dios quiere hacernos diamantes, pero necesita soportar el peso de la presión y la tortura de la temperatura para que Dios transforme pedazos de carbón en diamantes fuertes, fortalecidos e irrompibles. Porque es lo que tiene el diamante. Se ha considerado por mucho tiempo el elemento o el tipo de estructura más dura de la tierra. No se puede cortar un diamante más que con otro diamante. Y qué interesante, ¿verdad? Hierro con hierro se aguzan. Diamante con diamante se afilan. Versión diferente, ¿verdad? Pero es una obra continua, hermanos. Chequen lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Todos sienten que ya empezaron una obra con ustedes? ¿Que ya son obra en construcción? Algunos somos obra negra. Algunos ya como que se va a empezar a ver un poquito más de estructura. Algunos ya están empezando a repellar las paredes. Algunos ya nos pusieron el piso. Algunos nos quitaron el techo, ¿verdad? Pero Dios va a terminar la obra de hacer de vosotros, transformados por su gloria, en criaturas perfectas para Dios. El pecado nos hizo imperfectos, la sangre de Cristo nos regresa a la perfección perdida. Entonces, hay un proceso específico. Me gustaría que me acompañaran, por favor, a Isaías. Es el de proceso de propósito. No, estamos en Éxodo. No, ahorita no se vaya en Éxodo todavía. Vamos a platicarlo porque está muy largo. Pero vamos a platicar un poquito de Éxodo. ¿Quién conoce a José?
No José, el papá adoptivo de Jesús, el que llamamos vulgarmente José el soñador. Es muy largo el pasaje, pero se habla de que fueron casi 25 años en el momento en que lo raptaron sus hermanos a José, lo echaron a una cisterna porque lo querían matar. Dijeron, uno de ellos dijo, no, no, no mates, es nuestro hermano, a fin de cuentas es nuestra sangre. Lo sacaron de la cisterna, se lo vendieron a unos ismaelitas y se lo llevaron como, ¿cómo se llama? Como siervo, como esclavo a Egipto. De ese momento hasta que él puede ser justamente el instrumento de bendición para que el pueblo naciente de Israel pudiera sobresalir, podría sobrevivir, pasaron alrededor de 25 años. Qué proceso más largo, ¿verdad? Hay una promesa. La promesa para José viene en un sueño. El sueño es que tiene una mata de trigo y las matas y el sol, la luna que representan a su mamá y a su papá, y también las matas de las otras 12 tribus, de las otras 11 tribus, se inclinan ante él. Pasan 25 años. Entre la promesa a Abraham de que tendrás un hijo que llamarás Isaac, porque Isaac significa risa, ¿verdad? Y el cumplimiento de la promesa pasan 25 años. ¿Quién ha recibido una promesa de parte de Dios? Una promesa de sanidad, una promesa de restauración, una promesa de un llamado, una promesa en que Dios te va a usar. No pasa inmediatamente, hermanos. Necesitamos un proceso, necesitamos un cambio, necesitamos una transformación. Y en este caso, el propósito del sueño, el propósito nos habla de José. José soñó con grandeza divina, es lo que representa su sueño. Tuvo muchas pruebas, ya platicamos. Lo secuestraron sus hermanos, lo aventaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, lo mandaron a algún lugar, lo compra Potifar. La esposa de Potifar quiere seducirlo. Él corre por decir, no voy a ofender a mi Señor, a mi Dios y a mi Señor, a mi jefe. Pero lo acusan, lo meten a la cárcel. Y no era una cárcel así como de alta seguridad ni nada por el estilo. Bueno, era una cárcel que estaba enclavada en la piedra, llena de suciedad, llena de malos aromas, llena de ratas y todo. Y a pesar de eso, siguió siendo fiel. Luego vienen dos personas, un copero y un panadero, ¿verdad? Y dijeron, uno de esos dos está acusado, pero hay un sueño. Y él representa el sueño de esas dos personas y les dice, tú vas a ser restaurado y a ti te van a cortar la cabeza. Y después el que es restaurado le da la promesa de decir, le voy a hablar al faraón de ti porque yo soy su copero. Soy el que como su comida antes de que el faraón coma. ¿Y qué pasa entonces? Pasa otro tiempo, varios años después, hasta que después cuando faraón tiene un sueño, me acordé que había en la cárcel un tipo que era bueno interpretando sueños. 25 años hasta que es levantado. No sé cuántos tengamos la paciencia de aguantar 25 años, pero aguanta. ¿Se acuerdan? Hay un cartel, los americanos normalmente ponen un cartel con un gatito colgado ahí y dice, abajo dice en inglés la traducción, aguanta, no te sueltes, aguanta, falta poco, aguanta porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. ¿Cuál era el propósito? Cada estación, cada paso, cada bloque de proceso fue intencional. Cada lágrima que derramas por la obra del Señor tiene una intención divina, crear un diseño en ti. Cuando mi esposa y yo nos convertimos y que empezamos a ir a la iglesia, a mí Dios me dio una palabra, dice, de ti, de ustedes correrán ríos de agua viva. Amén, amén. Pero no sabíamos que correrían por los lacrimales, porque llegábamos y era un chilladero, hermanos, era mucho llorar y llorar, como dice la canción, ¿verdad?
Pero ese es parte del proceso, porque esas lágrimas derramadas ayudan a limpiar nuestra alma, a descontaminarnos por dentro para poder recibir más del Señor. Y ese propósito nos va a llevar a la gloria. No hay gloria sin historia. No hay gloria sin proceso. Ojo, Dios no comparte su gloria, ¿cierto? Pero el hombre, déjame cambiar la palabra gloria a la palabra honra. No hay honra sin proceso. Dios nos va a honrar si nos dejamos humillar. Es más, mejor, si nos humillamos a nosotros mismos. Qué difícil palabra para nosotros. Humíllate a mí mismo. ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a poner así? ¿Cómo voy? El macho tapatío y mexicano va a decir, ¿cómo voy a dejar que mi mujer me grite? No se trata de gritar, ¿verdad? Pero el humillar es una actitud de servicio. Humillar significa necesito ser quebrantado para recordar que necesito desarrollar humildad. Sin quebrantamiento no hay humildad. Sin humildad no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay regeneración, no hay renovación, no hay nuevo nacimiento. Pero tuvo que haber un proceso interesante. No hay corona sin cruz. Jesús, dice Filipenses 2, que me encanta esa parte, ¿verdad? Cuando dice que haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a tal forma de Dios, sino que se transformó, se adaptó o adoptó una forma de siervo y fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Dices todo, wow. Pero la siguiente parte viene la parte de la gloria, viene la parte de la corona. Y entonces Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero eso no lo podíamos decir si no hubiera habido una cruz de por medio. Y sin esa cruz nosotros no pudiéramos arrepentirnos, no podríamos ser lavados de nuestros pecados. Y si no somos lavados de nuestros pecados, dice Pablo, qué terrible cuestión para nosotros, porque seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, necesitamos entender que cada cosa que pasa es un paso importante en nuestra restauración. Veamos Isaías 48:10, por favor. Isaías 48:10 en la Reina Valera dice así: he aquí que te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Regresamos al aluminio. Si no me recuerdo, el punto de fusión del aluminio, cuando se hace líquido, es alrededor de los 450 grados Fahrenheit, cerca de 380 grados centígrados, más o menos. No tengo exactamente el punto porque ya hace muchos años que no leo un libro de química. Pero es alrededor de 380 grados centígrados. Y sin embargo, las ollas de fundición están arriba de 500 grados. ¿Por qué? Primero, porque genera mayor fluidez, porque eso se vuelve un líquido más fluido. Y segundo, porque con el exceso de temperatura se queman las impurezas, se queman las imperfecciones, se queman los contaminantes. Así que piensa lo que dice Isaías 40:10. Cuando Dios te mete en horno de aflicción, es que está quemando tus contaminantes, es que está quemando lo que le estorba, está quemando lo que no abona al reino de Dios. Porque como ciudadano del reino tienes que comportarte como ciudadano del reino. No puede ser que de repente, por ejemplo, seamos ciudadanos del reino y nos la pasamos por la calle albureando, por ejemplo. O que seamos ciudadanos del reino y nos la pasemos viendo pornografía. O que seamos ciudadanos del reino
y seamos codiciosos, o que seamos ciudadanos del reino y como varones, perdón la expresión idiomática, ustedes la conocen, seamos cuentachiles. No proveemos para la casa. ¿Qué necesitas? Yo te lo compro. Porque he conocido personas que agarran su cartera, la cierran, no dan el gasto, se dicen, ¿qué necesitas? Porque yo sé que la mujer es tan buena administradora que siempre va a tener un remanente y es así la ato para que no se me vaya. Porque no eres capaz de atraerla con cuerdas de amor. Porque no eres capaz de retenerla contigo por el amor por el que te casaste originalmente. Y es importante esto, hermanos. ¿Qué necesitamos para poder nosotros ser refinados? Dice el mundo, lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero aquí lo que no te rompe, te refina. El proceso está hecho para refinarte. No está hecho para que caigas y digas, ya no puedo más, estoy en depresión. O que cante la canción que se cantaba hace algunos años, nadie me ama, todos me odian, déjame como un gusanito, ¿no? No, necesitamos pensar la vista en esto, hermanos. Es que ese proceso no me va a quebrar, no me va a reventar, sí me va a quebrantar mi voluntad, va a quebrantar mi corazón, porque mi corazón de piedra tiene que ser destruido para generar un corazón de carne y ese corazón de carne sea sensible. Y eso me refina. Cada paso en el proceso de Dios es para que desarrolles madurez. Para que desarrolles madurez. Un cristiano maduro sabe que vienen vientos, vienen mareas, vienen tempestades, pero Dios siempre nos va a sostener. Es para transformarte. Nos quita lo que nos sobra, lo que no edifica, lo que no sirve. Pregunta, ¿cómo podríamos servir a Dios? No voy a decir nombres, pero mucho menos. Pero en algún momento determinado, a mi esposa se le ha dado espíritu de discernimiento, palabra de sabiduría. Y en una iglesia que visitamos, mi esposa sale así consternada. El Señor me está mostrando que la persona que está parada, fulanita, no conocemos su nombre, está parada ya, está en adulterio. Hermanos, si estoy en adulterio, ¿cómo puedo parar a alabar a Dios? ¿Qué cara tengo para venir ante la congregación y alabar a Dios con un corazón sucio? Dice la palabra que el que viene a alabar a Dios tiene que venir limpio de manos y ¿cómo? Y puro de corazón. ¿Cómo puedo ministrar a Dios ante su congregación con el corazón sucio, con el corazón manchado, con el pecado cargado acá atrás? No puedo, es imposible. El Señor entonces me somete a un proceso para quemar esa impureza y que yo pueda arrepentirme, renovarme, volver a los caminos verdaderos de Dios y entonces poder servirle. Refinamiento, horno de aflicción. ¿Quién quisiera meter su mano a un horno a 500 grados centígrados? Si se salta el aceite, te cae el aceite está ahí más o menos, ¿cuánto les gusta? Unos 180 grados más o menos. Brinca el aceite, le cae aquí o le cae de algún lado y ya me quemó el aceite. Y ese es un cachito, una gotita en un punto de tu cuerpo. Ahora todo tu cuerpo metido en un horno a 500 grados. No es placentero, pero es necesario para quitar lo que nos estorba. Dios no nos está formando como celebridades espirituales. Él quiere siervos. Dios usa un proceso para que nosotros podamos dar fruto. ¿Alguien sabe de jardinería? ¿No les ha pasado? Tiene un árbol frutal
Tiene un montonal, pero un montonal de hierba, por ejemplo, ramas que no llevan fruto. ¿Qué hace el jardinero? Corta las ramas que no llevan fruto para liberar que la savia corra adecuadamente y las ramas que ya están empezando a dar fruto se llenan de más fruto todavía. Por esa razón es la que usa. ¿Quién quiere dar fruto? Yo quiero dar mucho fruto abundante. Pues bueno, nunca hemos visto un árbol pujar para dar fruto, ¿eh? Pero sí ese árbol va a ser podado, ese árbol va a ser cortado, ese árbol va a ser zarandeado para que en ese proceso logre dar mucho fruto. Porque es lo que nos conmina a Dios hacer. Dios se gloria en sus siervos, hermanos. Ahora sí, acompáñenme a Isaías 49. Vamos a agarrar del 1 al 6. Isaías 49, 1 al 6. Isaías 49. Ya se me perdió Isaías. Está 49. Vamos lo que dice la palabra de Dios. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. ¿Desde dónde me llamó? Ay, pero ¿cómo puede llamar a un montón de células? Porque las feministas dicen que nomás son un montón de células. ¿Cómo puede llamar a un montón de células sin conciencia? Pues no, ¿verdad? Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Número 3. Versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Vamos a cambiarlo un poquito. Mi siervo eres tú, Francisco. Mi siervo eres tú, Martín. Mi siervo eres tú. Voy a poner su nombre ahí. Porque en ti me gloriaré. Verso 4. Pero yo le dije, por demás he trabajado. En vano sin provecho he consumido mis fuerzas. Estoy muy cansado, Señor. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué les dice esta palabra? ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién tiene llamado misionero? ¿Nadie? Bueno. Algunos dicen, sí, Señor, envíame a mí, envíame aquí, a las naciones. Pero no le ha compartido a su vecino. No le ha compartido a su papá, a su tío, a quien sea. No se ha compartido. Entonces el punto aquí es, veamos algunos puntos interesantes de manera muy rápida. En la presentación, por favor. Cabina, ¿podemos regresar a la presentación, por favor? O ya se perdió. Ahí está. Estábamos en la página 7. Más adelante, más. Ahí mero. Entonces, chequen el siervo en el que Dios se gloria. ¿Cuáles son los puntos que hay que checar? Pon tu nombre ahí. Vamos, repite conmigo. Yo, ¿cuál es tu nombre? Yo, amado. Yo, ¿cómo se llame? Ajá. Yo, amado, quiero ser el siervo o la sierva, ¿verdad?
en que Dios obtenga gloria, para la gloria de Dios. ¿Qué necesito? Número uno, yo he sido llamado desde el vientre de mi madre. Quizás no lo sabía. Quizás es hoy el día en que lo sepa usted. Dios tiene un amor especial para cada siervo. Quiero servir al Señor desde el vientre de su madre. Dios ya le llamó. Número dos, yo he sido preparado para un fin especial. ¿Cuál es el fin especial? Aquí habla de su boca como espada aguda. ¿Qué significa? Hablarle a los demás de Dios. Porque la palabra de Dios llena nuestra boca y la palabra de Dios es más filosa que una espada de doble filo, es más aguda que una espada de doble filo. Y dice Hebreos que penetra hasta las entrañas, hasta el corazón mismo, que es el núcleo de la persona, y separa el espíritu del alma. Cuando no estamos regenerados, cuando estamos en el mundo, nuestra alma está ahí como asiento de emociones, pero no tiene una connotación espiritual. Es hasta que la espada de Dios, la palabra, entra a nuestro corazón, que vivifica nuestro espíritu y nuestro espíritu empieza a dar signos de vida. 3, yo he sido comisionado o comisionada para las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Ayúdenme. ¿Cómo se llama las buenas nuevas? El evangelio. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando uno llega y dice, te tengo buenas noticias. A ver, dígame, alguien dice, ¿me gané la lotería? No, mejor que eso todavía. Te puedes reconciliar con Dios. Muchas veces el problema que tenemos es que nosotros empezamos a agarrar a la gente y la queremos zarandear nosotros y queremos agarrar la Biblia, y si es de la que tenía mi abuelita, la guadalupana, y darle 2, 3 bibliazos, pensamos que eso es mejor. Pero no es así. La primera carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice, tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan? Ese es el ministerio que tiene la iglesia, la reconciliación. Pero a continuación se nos olvida la parte B de ese versículo. Os ruego por las misericordias de Cristo, 2 puntos, reconcíliate con Dios. ¿Qué tipo de aproximación sería mejor? Agarrar a bibliazos a la gente y decirle, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. O llegar y decir, te ruego por las misericordias de Cristo, reconcíliate con Dios. Vuelve a sus caminos, vuelve a sus brazos amorosos, vuelve a confiar completamente en Él. Creo que otro tipo de respuesta obtendríamos. Debemos ser luz para las naciones, pero las naciones ya somos nosotros. La palabra que se usa para naciones en el original griego se traduce por etnias. ¿Por qué? Porque existía los judíos y las etnias, los judíos y las naciones. Cualquier nación fuera de la raza judía es esta nación. Nosotros somos gentiles y esos gentiles fueron adoptados por Cristo en su muerte y resurrección. Y solamente necesitamos para eso lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero la parte preciosa es a los que creyeron en Él, en su nombre, a los que le recibieron, Dios les dio la potestad. La potestad es derecho jurídico, derecho legal, autoridad jurisprudente para los que son más en el ámbito de las leyes, de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Ese solo versículo acaba con el que dice que todos somos hijos de Dios. No, solamente los que tienen el derecho constitucional del cielo, de la constitución del cielo, de ser llamados hijos de Dios,
Somos aquellos que hemos creído en su nombre y hemos aceptado su sacrificio en arrepentimiento, en gracia y en fe para que Él cure nuestros pecados, para que Él sane nuestros pecados. Y ahí veíamos de alguna forma que todo el mundo quiere ser promovido, todo el mundo queremos aprovechar, todos queremos servir a Dios. ¿En qué quieren servir a Dios? Es que yo quiero alabar a Dios. Primero tengo que empezar a tomar clases de canto, porque si no canto como Melesio, ¿no? ¿Cómo canta Melesio? Bien feo, pero bien recio. Y a veces el hecho de que pongamos sentimiento no es suficiente. Necesito tomar clases de canto, necesito entonarme. Hemos encontrado lugares, grupos de alabanza en las que las personas que están aquí arriba compiten la una por la otra o el uno por el otro para ver quién canta más fuerte o quién canta mejor. Pero hay un concepto que se llama armonía, en que las voces deben sonar adecuadamente equilibradas para no opacar al de al lado, sino para respaldar su voz. Alguien dice, yo quiero aprender. Tengo una persona, conozco un amigo que conozco, un hermano en Cristo, que dice que quiere predicar. Tiene un problema que tartamudea. Y pues predicar la palabra tartamudeando va a estar complicado, pero tendría que visitar a un médico para que le ayude con su problema, empezar a vocalizar, empezar a tener una mejor dicción y meterse a un instituto bíblico, porque de repente hay palabras que no entendemos y que necesitamos que alguien nos ayude. Primera Pedro dice que recibimos una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Y de repente viene el personaje de Eugenio Derbez y que alguien me explique qué significa inmarcesible. Necesito estudiar para eso. Hay un tiempo específicamente en que Dios te esconde, en que Dios te oculta. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, no imponga las manos sobre cualquiera y no pongas a un neófito a predicar, porque puede caer en la condenación del diablo, porque el ego se le va a subir. Es que ya predico. ¿Y qué es? ¿Pero qué predicas, manito? ¿A quién predicas? El mismo apóstol Pablo decía, yo predico a Cristo resucitado. Y si no sé qué predicar, pues voy a decir cualquier cosa, cualquier enseñanza es buena, ¿verdad? Tengo que construir cimientos. Dios tiene que forjar cimientos en nosotros antes de darnos un escenario, un púlpito. Y muchas veces tenemos cientos de púlpitos desaprovechados. En tu escuela, en tu trabajo, en la carnicería, en la tortillería. El año pasado vinimos a visitar a mis suegros aquí en la hermana República de Chimalhuacán. E íbamos caminando por el tianguis y iba un chico en bicicleta, yo creo que unos 20 años tal vez. Iba en la bici, arriba del tianguis. E iba proclamando la palabra de Dios. Dios te llama al arrepentimiento. Dios existe. Dios es bueno. Bravo. Y él está en un púlpito, pero no es un púlpito de una iglesia. Desaprovechamos cuántas veces de hablarle al que viene a nuestro lado en el camión o en el avión. Vaya, si alguien hace un viaje foráneo, se va en avión a Tijuana, son casi 4 horas de vuelo, y tienes un tipo aquí 4 horas de vuelo y no le compartes. O sea, y queremos púlpito. Es que yo soy llamado a las naciones. Y a lo mejor el tiempo que está a un lado es hindú. ¿Cómo no le hablamos a ese hindú? La idea es que el propósito específico tiene que haber un concepto importante. No resisto el proceso, mi promoción va a ser enquencle. El Señor decía de una manera importante, hay que construir una casa sobre la roca, no sobre la arena.
el proceso de construirla sobre la roca, construir la roca, acomodar la roca, adecuar la roca, es un proceso largo y doloroso. Pero una vez sustentado en la roca, el cimiento está puesto, la construcción, el ministerio está puesto y ese ministerio va a resistir los dardos del enemigo. Jesús, hermanos, vivió 30 años en anonimato. Hay unos apócrifos, unos evangelios apócrifos, se llaman evangelios de la infancia. Sacan cada cosa rara, pero no vamos a hablar de esos, vamos a hablar de los evangelios reales. En los evangelios reales, Jesús nace, no se habla de él hasta los 12 años, platicando, debatiendo con los líderes del templo, y de ahí pasan 28 años, 18 años más, para que llegue hasta los 30 años y no se hablaba nada de él. En Marcos 5 nos habla, pero ¿no es el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos Simón y Jacob, y no me acuerdo los nombres, pero habla de 4 o 5 hermanos de Cristo y sus hermanas? Verdaderamente que estaba ahí arreglándome los bancos, ahora es predicador, ahora es rabí. Y ese es el problema fuerte. Necesitamos, ¿cuánto te ha ocultado Dios? A veces quiero servir, quiero un púlpito, quiero una plataforma. Espérate tantito. Hay muchos púlpitos que puedes aprovechar mientras. Ya le compartiste a tu amigo de la oficina, a tu amigo de la fábrica. Ya le compartiste. Si eres chofer de camión y te subes, ¿cómo saludas al que sube? ¿Le estás diciendo, hola, buenos días, Dios te bendiga, bienvenido? ¿O simplemente es, pásale para atrás porque hay lugares para 2? Entonces, hermanos, recuerden una parte importante. Nosotros vamos a este círculo que está establecido por el Dios de toda gracia. Hay un llamamiento. Nos llama a su gloria eterna en Jesucristo. Hay un padecimiento, dice la carta de Pedro, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Ay, pastor, yo llevo 30 años con este dolor de espalda y pues como que 30 años no parece tan poquito tiempo, ¿verdad? Dicen que dice, eso no lo dice la Biblia, lo dice la tradición en la historia de la iglesia primitiva, que a Pedro lo crucificaron boca abajo y que a la esposa de Pedro, porque también Pedro tenía esposa, él tenía una suegra y Jesús sanó a la suegra, y que dice la iglesia que la esposa, la tradición de la iglesia, que la esposa también fue crucificada junto a Pedro. Y que Pedro, ya crucificado boca abajo, veía que estaban crucificando a su esposa y le recordaba esto: amor, esposa mía, no te preocupes, esto va a ser solo un poco de tiempo. No se puede comparar este pequeño lapso de padecimiento con lo que vamos a recibir en la presencia de Cristo. Porque, hermanos, si Dios nos ha dado a vivir 70 años, 75 años promedio del mexicano, ¿qué son 75 años comparados con la eternidad? Nada. Son nada. Perfeccionamiento. Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Yo no me voy a perfeccionar a mí mismo. Me puedo ir al gimnasio porque quiero tener un cuerpo perfecto de Schwarzenegger. Yo creo que me estaba medio. Sí necesito un milagro para eso, sí lo necesito. Pero eso no va a ser perfecto. Lo que va a ser perfecto es mi carácter. ¿Cuál es la medida de perfección? Efesios 4:11 lo dice muy claro. Hasta que crezcamos a la medida, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Glorificación. La meta es ser como Cristo mediante el sufrimiento y las pruebas. Sí, todos dicen en Romanos 8:28, perdónenme, nos habla acerca de los pasos específicos de la salvación. Los teólogos le llaman el orden de la salvación. Y nos habla
acerca de que fuimos primero conocidos desde la fundación del mundo, después fuimos llamados, perdón, después fuimos predestinados, después fuimos llamados y después fuimos santificados y por último glorificados. Pero cuando habla el apóstol, él dice como que eso ya ocurrió. Esa es otra enseñanza. Pero la parte importante es, él nos ve como ya glorificados. Dice la Biblia que en algún momento determinado recibiremos un cuerpo como el cuerpo glorioso que Cristo tiene ahorita, que no padecerá enfermedad, que no padecerá dolor, que podrá atravesar paredes y cosas tremendas en el poder de Dios. Digo, yo todavía no me puedo atravesar paredes, no, o sea, no lo intento. Y todavía no me siento tan glorificado, es más, ni si me siento santificado, pero Él ya me ve como santificado. La santificación es un proceso también, es una santificación progresiva. Cada día que llega nuevo, tengo que incrementar en santidad. Hermano, si estamos en el proceso, ¿alguien está en un proceso ahorita? Yo escuché por ahí que una mamá estaba con problemas de salud, le preguntaron, ¿cómo siente? ¿Cómo sigue? Pues ya mejor. Gracias a Dios. Yo lo digo así porque mi suegrita, que la amo muchísimo, es mi mamá suegra, yo así le digo, mi mamita suegra. Llego y le digo, ¿cómo estás ahorita? Y ella me dice, bien, muy bien. Yo digo, de verdad, en serio, dígaselo a su cara. No es cierto, no se lo he dicho así nunca. A veces sí lo he pensado. Y el punto es, le digo yo así, de verdad, pues qué bueno que estamos todavía. A lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Sí me siento mal. A veces es el punto, tengo un problema, tengo una aflicción y necesito más de ti, Señor. Necesito que me sostengas, necesito que me levantes. Hay personas, hay historias de mujer, de una mujer, la historia de una mujer que sanó a más de 3,000 personas en el poder de Dios, más de 3,000 personas del cáncer. Y adivinen qué, ella murió de cáncer. Soberanía de Dios. Pero Dios la usó poderosamente para sanar a más de 3,000 personas, aunque ella haya muerto de cáncer. Y es lo que nos recuerda Pablo: cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Cristo se perfecciona en mi debilidad. Y si tenemos una enfermedad crónica, pidamos a Dios: perfecciona tu poder en mi debilidad. Ayúdame a sentirme fuerte porque débil soy. Si estamos en el proceso, no nos frustremos. Es bien fácil caer en la frustración. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Cuando estábamos en el mundo decíamos, ¿por qué a mí? Ahora tenemos que aprender a decir, ¿qué es lo que me quieres enseñar, Señor, con este proceso? ¿Qué es lo que quieres perfeccionar en mí? ¿Qué cosa estás quitando de mi ser que es una mancha en mi santificación, que no te sirve y que necesita ser destruida, eliminada? No huyas. Tenemos que aprender a abrazarnos de Dios todos los días. ¿Qué dice Josué 1:9? ¿Quién se lo sabe? Esfuérzate y sé valiente. ¿Saben que si analizamos eso de una manera más profunda, significa esfuérzate y sé valiente es agárrate, asirse? Asirse es agarrarse de esta manera, así. Agárrate con todas las fuerzas de la diestra poderosa de Dios y no te sueltes para nada. No te compares. Oh, es que yo podía predicar mejor que él. Aleluya, gloria a Dios. En su momento va a haber gente que va a predicar mejor que el que está aquí enfrente. En su momento. Pero Dios antes tiene que formar carácter. Porque saben, muchas veces lo dije. Estaba yo sentado allá y decía, ay, esa predica como que le faltó esto, como que le faltó aquello.
Y ahora que me siento aquí, digo, Señor, pues ojalá no haya un criticón como yo que me diga exactamente lo mismo. Abraza el proceso. Abraza el proceso. Ese proceso es plan eterno de Dios. Ese proceso que es plan eterno de Dios va a generar un final. Es un proceso de subida. Si quisiéramos pensar en el Everest, subir el Everest no es fácil, son 8,000 metros. Y llegar a la punta del Everest, la gente dice, ya llegué, me saco la foto, me saco mi selfie, ¿ahora qué sigue? No hay otro pico más alto que el Everest. ¿Qué sigue? Pero en Dios, cada pico en tu proceso es más y más y más alto, porque la cima del cielo no tiene tope. Quisiera pedirles, no sé si editan el video, amigos, hermanos, editan el video. Lo que pasa es que si lo suben a YouTube directo, lo que va a pasar ahorita, pues lo van a querer cortar o lo van a censurar porque es una alabanza. Yo quisiera que termináramos con una alabanza, todos de pie. No importa que hagamos cantos melesianos, vamos a cantar como Melesio, pero bien recio y con mucho sentimiento. Esta es una alabanza que lo traje porque venimos de tierras tapatías, pero es una alabanza hermosa. Esta alabanza se llama El Alfarero. Y quisiera que la entonáramos. Viene con mariachi, perdón por el mariachi. Y yo no sé tocar mariachi ni sé cantar, pero pusimos ahí la música para que todos alabemos al Dios con esta alabanza que implica aceptar tus designios, aceptar tu proceso y ser bendecidos en el proceso mismo.